A la Comisión Cuarta del Senado. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Richard. Colombia es el país número 17 en la producción de leche del mundo, de casi 200 países, cerca de 7.500 millones de litros de leche al año, y aún así importamos leche. No tiene ningún sentido que bajo ese esquema logístico, económico, pues exista supervivencia o sobrevivencia en el corto plazo de nuestra población de productores, hombres y mujeres. De hecho, justamente pensando en el tema importador, en agosto pasado le solicitamos de nuevo al señor Ministro de Comercio el tema de revisión o renegociación, de acuerdo a lo que considerara el señor Ministro, frente al tema lechero. Definitivamente allá hay unas problemáticas supremamente graves, supremamente delicadas sobre el precio que se está generando sobre el productor. Y en ese mismo sentido, ustedes recordarán en el año 2021, hace apenas 3 años, en virtud de esas altas importaciones, la Federación Colombiana de Ganaderos solicitó al Ministerio de Comercio la imposición de una medida de salvaguardia para proteger a nuestros productores. Eso fue hace apenas 3 años. El informe técnico en sus conclusiones determina que efectivamente hay daño grave en el precio, hay daño grave en la producción, en el nivel de ingreso de nuestros productores. Y aún así, desafortunadamente, ese informe pues, se llevó al Comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios y se determinó que no procedía, más pensando un poco no en proteger al sector lechero, sino en que no se le hiciera alguna retaliación a otros sectores económicos que son de gran dinamismo frente a la exportación a Estados Unidos, café, banano, flores. Y ahí hay una evidencia importante en ese informe técnico, en esa solicitud de salvaguardia que nosotros hicimos hace apenas 3 años. Y valdría la pena hoy día, porque esto seguramente puede que se mitigue por acción del mercado en algunos meses, pero volverá y volverá más fuerte el tema de problemática. No lo dejemos pasar, porque en 2021, ¿qué ocurrió? Estaba empezando a crecer el precio al productor por la situación inflacionaria del mundo y se dejó pasar, y esa salvaguardia no tuvo la suficiente presión para que saliera adelante. Podemos volver a retomar. Entiendo que Mincomercio está trabajando en una salvaguardia por subvenciones porque han encontrado que el precio al productor en Estados Unidos tiene algún tipo de subsidio o subvención. Y es así. Efectivamente, el precio al productor en Estados Unidos es más alto que el precio al productor en Colombia, y aún así entra leche. ¿Por qué entra? Porque hay algún tipo de subsidio o subvención. Es importante entonces poner en el escenario, sobre la mesa, el trabajo técnico. Nosotros siempre hemos estado a disposición con todos los elementos técnicos que podemos tener en la Federación Colombiana de Ganaderos como entidad privada y administradora del Fondo Nacional del Ganado, sobre esos ejercicios técnicos que permitirán efectivamente determinar los daños que la importación de leche en polvo le está haciendo al país y a nuestros productores. Pero no solamente a la importación de leche en polvo, la importación de lactosuero, lo decía el senador Richard al principio de esta audiencia, 15.000 toneladas de lactosuero, que efectivamente pueden llegar en una proporción para otras industrias, lechería, de galletería, pero que también le están haciendo daño a nuestro sector productivo. Ya la leche no sabe a leche. ¿Se han dado cuenta de eso? Ya la leche no sabe a leche, porque la están mezclando con otro tipo de sustancias, y vale la pena. Yo sé que el INVIMA ha venido trabajando juiciosamente en la normatividad, pero vale la pena mostrar más los dientes en los diferentes municipios con apoyo de las secretarías de salud para determinar que en esos municipios, operativamente haciendo esos ejercicios, se le muestren los dientes a esos que están haciéndole daño a nuestro sector, porque aparte de tener nuestra producción de 7.000 millones de litros de leche, importar
72.000 toneladas que pueden equivaler al 9% de nuestra producción, aparte de tener que lidiar con los lactosueros, pues no nos va a generar una economía lechera rentable de ninguna manera. Y contrabando de quesos de Venezuela, exactamente, que ha venido ocurriendo y se mantiene. Pero además, miren, en estos escenarios, como para ser eficiente en el uso del tiempo, en estos escenarios típicamente nos reunimos productores, nos reunimos agencias del Estado, diferentes ministerios, sus representantes, pero típicamente en estos escenarios hace falta los delegados de los comercializadores, de quien vende la leche, de esas grandes superficies. ¿Por qué? Porque es que al ganadero le ha caído el precio en este año 14%, al que bien le ha ido 14%, pero el precio de la leche al consumidor ha seguido subiendo. Entonces, sencillamente para fomentar el consumo, ¿por qué no se le ha transferido al consumidor esa caída de precio que siempre termina pagando el eslabón de nuestro sector, nuestro eslabón primario? Ahí hay cosas que hacer bien interesantes, bien importantes, llamando a, no sé si será una mesa técnica, lo que se considere, a esos comercializadores, porque el consumo en el último par de años ha caído 9%. Ahí hay cosas muy importantes que hacer. Perfecto, punto ahí para tener en cuenta. Y lo último que vale la pena tener siempre allí en el radar y que no hay que echar en saco roto son las propuestas que nosotros le hemos hecho al gobierno nacional para fomentar el consumo. Tenemos una producción suficiente para nosotros y hay una población a la que no le está llegando leche. Planes de alimentación escolar, niños, población carcelaria, fuerzas armadas. Si cada soldado de nuestra patria tuviera un quesito en su ración, ahí mitigamos un poco la oferta de leche con una mejor demanda. Y todos los programas de compras públicas vale la pena articularlos con producción local, con producción hecho en Colombia. Allí la importancia de todo esto. Para terminar, porque realmente nos hemos centrado es como en proponer el tema de pulverización. Y el tema de pulverización tiene que ser una política de Estado, una política agroindustrial de Estado. ¿Por qué es importante la pulverización? Porque cíclicamente nosotros ahora están llegando las lluvias, más la leche importada, pues más bien reemplacemos esa leche importada por leche nacional, pero con infraestructura que nos permita guardar la leche de esas épocas de abundancia para las épocas de escasez. Porque con el tema climático, el tema de cambio climático, vamos a tener más niños, más intensos y más largos. Ya vimos lo que pasó con el último niño, que no fue tan largo, pero fue muy intenso. Y vamos a tener más niñas, más intensas y más largas. Miren la última niña, empezó en junio de 2020, junio de 2020. ¿Y cuándo terminó? Marzo de 2023. 3 años viendo llover. En ese sentido, la pulverización va a ser muy importante y los modelos de APP, de alianzas público-privadas, van a ser muy importantes. Reiteramos entonces, ya finalizando, nuestra disposición técnica, como siempre la hemos tenido, para que el Ministerio de Comercio o las entidades que se consideren podamos evaluar estos temas y llevarlos de manera práctica y no quedarnos solamente en el discurso. Para Fedegan es muy importante el tema lechero. Muchísimas gracias.